O sea, siento que molesto, ¿me entiende? En la forma de pedir, o sea, yo pido realmente, doctora, quiero platicar con usted, ¿cuándo es mi salida? ¿Y usted sabe qué pastillas le dan? Trifluperacin o Viperiden. ¿Y esas para qué son? Pues, no sé, no me siento yo bien, me siento algo achonzado, ¿me entiende? Con tomando pastillas. En 1993, 6 años después de estas denuncias, 60 Minutos volvió a entrar a los hospitales psiquiátricos para detectar si se continuaba suministrando de manera indiscriminada fármacos a los pacientes. Se descubrió que en el Hospital Psiquiátrico para Pacientes Crónicos Samuel Ramírez Moreno se estaba administrando un fármaco conocido como diazepam. Este medicamento, cuya fecha de caducidad había vencido hacía 5 años, increíblemente se estaba inyectando a los pacientes. Este medicamento desencadenó serias repercusiones en la salud de los internos. Pues hasta la fecha que yo estuve en el hospital, sí, se sigue utilizando. Nunca se dejó de administrar a los pacientes, a pesar de que, pues ya para 93, ya casi 5 años de caducado el medicamento, y se sigue utilizando. ¿Ustedes notaron cambios en los pacientes? Sí. Y no nada más nosotros, a veces hasta los mismos pacientes. Cuando uno conoce a un paciente ya de bastante tiempo y sabe más o menos cuáles son sus reacciones, y de repente nos damos cuenta pues que bueno que el paciente deja de dormir sus 8 horas normales, se presenta más alterado, agresivo, o en ocasiones se encuentra más deprimido, siendo, o sea, que no es normal en el paciente. Uno va notando eso, ¿no? Porque ya los conoces más o menos cómo se comportan. Como hemos visto, todos los fármacos utilizados en la psiquiatría son de uso delicado. De su correcta administración depende un buen diagnóstico de la enfermedad, la aplicación del medicamento adecuado y un estricto control del paciente, tomando en cuenta que existe una gama extraordinaria de medicamentos. El 87% de los fármacos que se producen en el mundo proceden de países industrializados y solo 200 de los 10.000 laboratorios existentes acaparan más del 85% de la producción. Este gran monopolio promueve intensamente sus productos. Los laboratorios tienen tanto dinero que realmente están dirigiendo a los médicos. Es decir, llegan los visitadores médicos a ver al médico que lo va a atender, le traen toda la literatura médica, le informan, le dan los medicamentos, los invitan a congresos, etcétera, etcétera, pero le lavan el cerebro para decirle, ¿sabe qué? Ese es el medicamento maravilloso que usted le va a ordenar a su paciente. Entonces, el que está dirigiendo la medicina es el laboratorio, los laboratorios, ¿no? Es importante evitar el avance de una cultura hacia las drogas. Es necesario tomar las precauciones debidas ante la presión de los diferentes laboratorios. Lo primero que hago es resistir a la presión de la propaganda, porque casi siempre presentan la mejor cara del producto en la primera entrevista, y además se valen de medios muy convincentes, de tal manera que si no se está alerta, muy fácilmente puede uno caer en el esnobismo de utilizar un producto recién conocido sin tener bases suficientes para hacerlo. Actualmente existe una gran cantidad de fármacos que están sujetos a una investigación para determinar las repercusiones en el organismo. En general, los laboratorios mismos proveen de una serie de trabajos que ellos han auspiciado económicamente y en los cuales ya se ve el perfil terapéutico del producto. Muchos de esos trabajos son hechos de manera muy ética, con controles muy cuidadosos, y son bastante confiables. Algunos ya no lo son tanto, y de esto necesitamos estar alertas para tratar de desechar pues el polvo de la paja, ¿no? Quienes se dedican a la medicina deben exigir al laboratorio toda la información técnica, el comportamiento de la sustancia en el organismo, cómo se ingiere, cómo se metaboliza, cómo se elimina, efectos tóxicos, interacción con otros medicamentos, dosis máxima letal e investigar trabajos clínicos. Los casos que hemos presentado a lo largo de esta investigación muestran la dimensión que ha alcanzado esta creciente cultura hacia los fármacos, un mal que ha tocado sectores clave de nuestra sociedad, nuestra población infantil. Este programa no pretende satanizar los medicamentos utilizados en la psiquiatría, es solo una llamada de alerta
ante la urgencia de un mayor control sobre los fármacos. Es necesaria una investigación profunda sobre aquellos medicamentos que pueden dejar secuelas trágicas para el organismo humano. Muchos de estos medicamentos están siendo utilizados en la calle y se han convertido en drogas callejeras de fácil acceso. Es imprescindible una mayor vigilancia en farmacias y tiendas donde se están obteniendo sustancias que solo deberían venderse con receta médica. De no fijarse restricciones más severas sobre el flujo de medicamentos, México podría convertirse en un gran consumidor de drogas que se encuentran bajo estricto control en otros países. Es necesario revisar los argumentos legales alrededor de los fármacos dirigidos a la salud mental y los estados de ánimo del individuo. Es necesario establecer medidas de control más estrictas que una simple receta médica. Es necesario revisar el movimiento de estas drogas en las calles y sobre todo tener una mejor conciencia sobre sus efectos, especialmente los secundarios. Lo grave no es que nos hagan olvidar o superar estados de depresión. Lo grave es que nos convertimos en adictos y en muchos sentidos se abandona la felicidad espontánea y se le condiciona a una pastilla. Y no solo la felicidad, sino la seguridad del individuo. Quien no se puede superar o superar sus estados de ánimo por sí mismo, siempre dependerá de un factor externo como un fármaco para lograrlo. Y eso es lo peligroso. Existen cuadros en los que no solo se recomienda, sino que es necesario acudir a uno de estos medicamentos para ayudar a una persona. Pero son casos específicos que requieren de una verdadera valoración. De otra manera, especialmente con la tendencia que tenemos para automedicarnos, se convierten en un serio peligro, sobre todo cuando es tan fácil conseguir estos fármacos en la calle. También es importante que los laboratorios, más allá del interés de tipo económico, revisen constantemente los efectos de tantas pastillas, especialmente aquellas que por alguna razón son rechazadas por la comunidad. ¿Por qué? Si tantas personas se oponen al Ritalin, no se realiza un nuevo estudio para saber si las voces populares tienen razón. Y al mismo tiempo, los mismos laboratorios establecen un mecanismo que permita controlar a los pacientes y a los médicos que recetan sus productos. De otra manera, si algún día culmina la guerra en torno a las drogas ilícitas, existirá un problema aún mayor con las llamadas drogas nobles. Es indudable que muchas personas el día de hoy son adictas. Es indudable que muchas personas sufren graves secuelas por tomar los fármacos, que incluso en muchas ocasiones ha sido posible ligarlas a suicidios o intentos de suicidio, y que muchos otros han terminado sus vidas en el interior de hospitales psiquiátricos a consecuencia de haber tomado esas inofensivas pastillas que fueron recomendadas por nuestros amigos. Sin el control de un médico es como tratar de cruzar un abismo sobre un pequeño y frágil tronco. Las drogas nobles, las adicciones del siglo XXI.